Buenos días, jóvenes, o buenas tardes, ¿no es cierto? Dependiendo de la hora que me estás observando. Hoy día vamos a hablar acerca del señorío de Chachapoyas, o también llamado los chachas. Recuerda que esta cultura forma parte del segundo desarrollo regional. Este segundo desarrollo regional se da luego de la desintegración o descomposición del sistema imperial Wal. Así que acompáñame a conocer un poco más acerca de los chachapoya. Hablaremos acerca de la ubicación. Los chachapoyas se ubicaron o estuvieron situados geográficamente entre los ríos Utcubamba y Marañón, pertenecientes actualmente a las regiones de ¿quién? A las regiones de el Amazonas y a la región de San Martín. Ahí vamos a ubicar en nuestro mapa para saber dónde se encuentra el departamento de Amazonas y dónde se encuentra el departamento de San Martín, a una altitud de 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. El territorio de los chachapoyas era amplio, cubierto de vegetación. Su extensión geográfica estuvo en los límites por el norte, en este caso vamos a señalar aquí el norte por Bagua. Vamos a activar nuestro cursor para poder explicar. Por el norte, por Bagua, tenemos por el lado oeste, por el río Marañón, por el oeste, por el río Marañón, por el este, por el río Guayaga, y por el sur, por el río Abiseo. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de su historia, su origen? Según los cronistas, el Inca Garcilaso de la Vega, los chachapoyas serían descendientes de las sociedades de la sierra, quienes habían migrado a la ceja de la selva y con el pasar de los tiempos variaron su forma de vida al hallarse en otro ambiente geográfico. Eso es posiblemente lo que nos indica el cronista Garcilaso de la Vega. Tienen una cronología que va desde el año de 800 a 1470 después de Cristo. Con respecto a la economía, ¿qué podemos nosotros decir acerca de la economía? Pues realizaron la producción agraria estacionaria, es decir, cultivaban la tierra en función del ritmo de los cambios de las estaciones geográficas. Por ejemplo, para poder entender más eso, sembraban en las riberas de los ríos en cuanto éstas bajaban su caudal. También se dedicaron al intercambio de comercio con las sociedades andinas y amazónicas. Los productos de intercambio eran los tejidos hechos de algodón y lana de camello. Organización. Si ellos tuvieron una organización, pues efectivamente los chachapoyas sí tuvieron una organización. Fue un estado confederado. En otras palabras, estuvo conformado por una multiplicidad de naciones o etnias ubicadas en las riberas de los ríos. Recuerda que ríos son Utcubamba y Marañón. Los documentos y crónicas virreinales mencionan los nombres de algunas naciones. Por ejemplo, tenemos los Chillao, los Chilcos, Paquias, Casca, Yungas. Cada una de ellas fueron gobernados por poderosos curacas. Todos tuvieron la misma lengua, costumbre y forma de cultivar la tierra. Los curacazgos eran de diferentes tamaños, por ejemplo, curacazgos mayores y subgrupos, los cuales estuvieron relacionados mediante el parentesco e intercambio económico. Las autoridades más importantes formaron parte de la llamada administración. Estoy en Perú. En medio de estas montañas repletas de vegetación, de riscos y de quebrados, se encuentra la ciudad de las nubes, donde vivieron los indios chachapoyas. Más que una ciudad, Cuelap es una verdadera fortaleza. La muralla tiene 600 metros de longitud, que recorro admirada y algo mareada, ya que estamos a 3.000 metros de altura. Tiene forma rectangular y 60.000 metros cuadrados. Construida a base de piedra caliza, las entradas se van estrechando hasta que solo puede pasar una persona.
Los señores del abismo eran unos indios de tez clara y rasgos perfectos, valientes y osados según los cronistas. Solo los incas consiguieron conquistarles, pero no peleando, sino cortando el suministro de agua y víveres a la fortaleza. Y aún así tardaron meses en rendirse. Por dentro es una ciudad de casas redondas y tejados puntiagudos. A medida que nos adentramos hacia el acantilado de los muertos, los enclaves más escondidos de los chachapoyas, el ambiente se vuelve fantasmagórico y sobrecogedor. En la montaña sagrada de la Petaca se han encontrado más de 100 momias. En estos riscos inaccesibles se enterraban a sus muertos. ¿Pero cómo lo hicieron? Ni idea. Es difícil de entender. Si usaron andamios de algún tipo, no ha quedado ni rastro de ellos. Los sarcófagos de Caraguia guardan numerosas momias chachapoyas en su interior que se conservan en perfecto estado, si es que el estado de momia se puede considerar un estado perfecto. Estas estatuas que asoman al vacío son otra incógnita que todavía está por resolver. Hay quien asegura que el origen de estos apuestos indios es europeo. ¿Europeo o alienígena? En nuestra anterior diapositiva, jóvenes, nosotros hemos podido observar y conocer un poco más acerca de la arquitectura y el sistema complejo de funerarios de la cultura chachapoyas. Imaginemos, observando ese video, que nosotros hemos viajado, hemos conocido un poco acerca de la fortaleza de Cuélap, hemos conocido un poco acerca del Gran Pajatén. Para de esa manera nosotros elaborar, ahora yo te voy a explicar las características de esa arquitectura, pero ya tú vas a tener la noción o la idea, porque has observado el video, de cómo eran sus construcciones. Por ejemplo, nosotros podemos concluir de esa manera que sus construcciones se caracterizan exclusivamente por el uso de ¿qué, jóvenes? De piedras, ¿no es cierto? Estas construcciones eran hechas a base de piedra, su forma de su construcción era circular, estaban decorados, como se puede ver aquí en la parte superior, con frisos e inmensas murallas defensivas. Tales construcciones eran las habitaciones que tenían esa base circular, cornisas de piedras y piedras sobresalientes sobre la superficie de la base. También poseen rampas que dirigen hacia la entrada. Ejemplo de ello lo tenemos en el conjunto arquitectónico de Yalape, Puruyacta o también llamado Monte Perubia. Tenemos también la llamada Villavira o el más conocido, el Gran Pajatén. De todas estas, la más grande es la fortaleza de Cuélap, que mide aproximadamente 600 metros de largo y tiene muros que alcanzan 20 metros de alto. En su arquitectura dejaron plasmado distintas decoraciones. Las más sobresalientes son los motivos geométricos. Mira, ve, acá tenemos, por ejemplo, un rombo. También tenemos las formas de triángulo, tenemos ornamentos también cuadrados que aparecen en los frisos de la piedra de las viviendas circulares. Para muchos arqueólogos, esto sería una forma de expresión de escritura. O sea, algunos arqueólogos indican que estas formas geométricas es una escritura que ellos trabajaban. Sigamos, entonces, en nuestra siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos dos importantes ejemplos de arquitectura. La primera, que estamos ahí observando, es el llamado Gran Pajatén. Este sitio arqueológico está ubicado en el Parque Nacional del Río Abiseo, en el departamento de San Martín. A esta ciudad se le atribuye ser el famoso Dorado, lugar que los españoles tanto buscaban. Tiene una extensión aproximadamente de 20.000 metros cuadrados. Cuenta con 26 edificios circulares hechos a base de piedra.
los cuales están decorados con imágenes de aves, serpientes y también tienen ciertas formas geométricas. Como puedes ver, las instalaciones, las habitaciones tienen esa forma característica, forma circular. Luego tenemos el llamado también la fortaleza. Mira, imagina cómo es esta fortaleza, la fortaleza de Cuélap. Este complejo urbano está situado a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y a unos 25 kilómetros al sudoeste de Chachapoyas, en la provincia de Luya, en el departamento de Amazonas. Tiene una extensión aproximadamente de 450 hectáreas. Imagínate lo inmenso que es esta fortaleza. Está conformado por distintos sectores, siendo el más importante la fortaleza. Alrededor de esta ciudadela se puede apreciar una impresionante muralla, como tú puedes apreciar, aquí está la muralla, de más o menos 30 metros de altura y 600 metros de largo. Imagínate, tremenda fortaleza, jóvenes. Al interior de ella se ubican varias edificaciones construidas, recuerda, hechas a base de piedra, decoradas con frisos romboides y figuras antropomorfas en alto relieve. Ahora vamos a hablar acerca de su sistema funerario. Como hemos podido nosotros apreciar en nuestro video, los lugares donde eran enterrados eran prácticamente lugares inaccesibles, como en la cima de una montaña, esas montañas que fueron usados como cementerios. Cada uno de los curacajos realizó de distinta forma las prácticas funerarias, aunque en la decoración existía uniformidad. Por ejemplo, la aparición de serpientes y cóndores u otro tipo de decoración. Las prácticas más conocidas, o sea, las prácticas funerarias más conocidas, son las siguientes. Por ejemplo, tenemos las llamadas chulpas y también los purumachos. Estos purumachos o también entierros en sarcófagos, también es conocido. Vamos a iniciar hablando acerca de las chulpas. Ahí tenemos la imagen de las chulpas de Chachapoya. Estas fueron constituidos durante el dominio inca. Tienen una forma, como tú puedes apreciar, la forma cilíndrica. Están pintados de rojo, amarillo y blanco. Se las decoró con grescas y ciertos frisos en zigzag. Junto a estos fardos se hallaron ciertas ofrendas de cerámica, tallados de madera, tejido, quipus. Las momias se hallaban, como siempre se caracteriza en nuestra cultura, en posición sentada, envueltos con tejidos. En algunos casos hay caras bordadas. Se encuentra sobre todo en los siguientes cementerios. Se encuentran los llamados pinchudos y la laguna de los cóndores o de las momias. Luego tenemos el siguiente entierro, que es llamado los purumachos, o también le llaman sarcófagos. Ahí tenemos la imagen, los purumachos o sarcófagos de Carajaya. Estas imágenes, estos entierros, tienen la apariencia de ser un ataúd en forma de ser humano. Están hechos de cañas y cubiertos de barro pintados de blanco y rojo y ocre. Por ejemplo, aquí vamos a ver más detalladamente la parte interior de este entierro. Podemos ahí apreciar una forma de entierro, era también en la misma posición, en la posición fetal. Contenían a un individuo, el cuerpo del difunto, como podemos apreciar, se envolvía con tejidos y se hallaba en cuclillas. Son como una cápsula de arcilla cuyas paredes exteriores estaban pintadas de blanco y cubiertos con diversos diseños. Eran colocados de forma vertical en la parte alta de los cerros. Las agrupaciones de sarcófagos más conocidas es la que tenemos ahí en nuestra imagen, que es la de Carajaya, y también lo hemos visto en nuestro video. También tenemos otros entierros llamados como Chipuri, Huan y Ucaso. Además, a esos entierros tenemos que agregar uno más. No lo he colocado ahí en la imagen, pero les voy a indicar. Son los llamados mausoleos. Estos mausoleos son tumbas construidas a base de piedra en forma de una casa cuadrangular. Fueron usadas para enterrar para realizar en este caso varios entierros, seguramente, posiblemente para una familia. Las paredes exteriores fueron decoradas con diseños de animales y personas. Lo que más destacamos, tenemos los entierros llamados de Rabash y Usator.
Además de ello, tenemos que mencionar también, los chachapoyas desarrollaron lo que viene a ser la alfarería, cerámica, tuvo una fuerte influencia de las culturas cajamarquillas. Entre sus características de su cerámica destaca la sencillez de su decoración, que empleó técnicas como la incisión, el punteado, aplicación y en cierta cantidad el llamado estampado. Por ejemplo, tenemos las vasijas que tenían diseños geométricos, así como también las asas en forma horizontal. Y ahora, por último, ¿cómo crees que entró en decadencia este señorío, este reino de las chachapoyas? Muy fácil. Fueron anexados por los incas en tiempos de Tupac Yupanqui. Su objetivo fue abastecer de productos amazónicos como el algodón y la hoja de coca, pero los chachapoyas, al igual que los huancas, mantuvieron una resistencia férrea ante el avance del ejército inca. Por esas razones, muchos de ellos serán desarraigados de su lugar de orígenes, y convertidos en piñas. ¿Y quiénes eran piñas? Eran esclavos o prisioneros de guerra y serán enviados a lugares más inhóspitos, por ejemplo, al altiplano, Cusco, Ayacucho y Apurímac, jóvenes. Y de esa manera llega a la decadencia el reino de los chachapoyas. Jóvenes, eso sería todo. No se olviden repasar el libro y conocer más acerca de nuestra cultura. Estudien y nos vemos en la tarde. Cuídense mucho.